Bien, amados hermanos, bendiciones, amados hermanos, bendiciones. Vamos a saludar a todos los que se están sumando ahí. Es un placer para nosotros, amados hermanos, poder estar con ustedes. Es un tiempo de mucha gratitud para el Señor y siempre es bueno volvernos a reencontrar, ¿no? Bueno, estamos hoy reunidos para poder continuar con lo que es este estudio del curso del discipulado, ¿no? Entonces vamos a ir saludando a nuestros hermanos. Mi hermana Evelyn, ahí se van sumando también hermanos. Les pedimos que puedan ayudarnos a compartir, a poder seguir las enseñanzas, ¿no? Entonces es muy importante todo lo que estamos haciendo en cuanto a lo que estamos aprendiendo, ¿no? Bien, amados hermanos, entonces agradecemos mucho su compañía. Agradecemos a todos los que se van sumando. Por favor, apóyenos en esto de las redes sociales, en esto que es YouTube, Facebook. También, ¿no? Ahí tenemos en pie de pantalla lo que son la manera en que usted puede encontrarnos, ¿no? No solamente tenemos ese tipo de estudios, tenemos algunos estudios que ya hemos culminado, otros que todavía están en proceso, otros que ya están iniciando. Entonces es muy bueno siempre entender mucho eso, ¿no? Bueno, ahora estamos saliendo con el curso de evangelismo, ¿no? Un curso que se lo está haciendo de manera presencial como también de manera virtual, donde muchos estamos siendo capacitados, muchos estamos siendo eh, encontrados con el verdadero evangelismo, ¿no? Mucho se está aprendiendo en cuanto a lo que es el evangelismo, el carácter del creyente, el carácter del evangelista, el método, el corazón también, el carácter, entonces la vida misma. Entonces estamos aprendiendo mucho en cuanto a esto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y para mí es un placer poder estar con cada uno de ustedes. Para poder tener este tiempo de discernimiento, de estudio y seguir trabajando en nuestro carácter, ¿no? Recuerde que el curso del evangelismo consta de 3 módulos, de los cuales se está llevando el primero, ¿no? Ahora, este primer módulo consta también a su misma vez de 4 lecciones, de la cual hoy finalizamos la lección 3 y ya nos faltaría una lección más para culminar el primer módulo, ¿no? Recuerde que esto es un curso taller, es decir, vamos a hablar un poco de teoría, vamos a hablar en cuanto al carácter, llevando esto siempre a un campo teórico, donde podamos obtener conocimiento en cuanto a lo bíblico del evangelismo, pero también queremos llevar al campo práctico, es decir, no solamente queremos brindar teoría, sino también apoyar y ayudar para que podamos cumplir la gran comisión, que es el punto central de este curso, ¿no? Entonces, amados hermanos, les pido muchas sus oraciones para poder seguir apoyando a muchos que se están sumando y sé que muchos más lo van a hacer. Recuerde que en este curso tenemos material gratuito. Si usted no se ha sumado, tenemos material donde usted puede contribuir también para su mejor aprendizaje. Y ya bueno, después de acabar la lección 4, donde estamos trabajando el carácter, el área de la vida espiritual, de la vida social del evangelista, de los cristianos, de los creyentes, después ya entraríamos en el segundo módulo a un campo un poco más práctico, donde vamos a tocar importancia sobre el discipulado, y ya en el tercer módulo ya estaríamos saliendo con los talleres, los métodos y cómo ganar, por ejemplo, cómo hablar a una persona de tercera edad, a un joven, a un niño. Entonces va a haber mucho. Estos 3 módulos son muy completos y la intención siempre es ayudar a los hermanos, a las hermanas que puedan salir a hacer la gran comisión, pero de manera bíblica, de manera prudente. No se trata de salir y hacerlo como sea o a lo loco o tal vez de manera apresurada, sino de salir y hacerlo bien, ¿no? Entonces estamos viendo algunos aspectos importantes, primeramente entre el carácter del evangelista, y recuerde que lo que dijimos siempre en nuestra frase, ¿no? Antes de hacer, primeramente es el ser. Antes de obrar para el Señor, que el Señor obre primeramente en nosotros. Entonces estamos en ese punto, ¿no? Bien, amados hermanos, vamos a nosotros a continuar. Pido su ayuda siempre en lo que son las redes sociales, puedan apoyarnos ahí también. Déjenos sus comentarios, déjenos sus saludos para que podamos nosotros seguir apoyando y aportando mucho para el ministerio, ¿no? Entonces vamos a comenzar, amados hermanos, bienvenidos. Lección número 3, requisitos para un ganador de alma. Esta es la segunda parte con la cual vamos a concluir.
Muy bien, entonces continuamos dando lo mejor de nosotros en esto que hemos titulado el evangelismo, ¿no? Las buenas noticias. Muy bien, vamos a continuar. Bienvenidos a todos. Esperamos que Meta Clarita también. Bienvenida a todos. Continuamos, ¿les parece? Vamos a hacer un pequeño repaso como siempre lo hacemos. Recuerde que en esta lección estamos viendo al evangelista frente a Dios y al evangelista frente a los demás. En la primera parte es frente a Dios, ¿no? La gran tarea de la predicación y la salvación de las almas están en el corazón de Dios. Cada artesano, al llevar adelante su obra, utiliza instrumentos acordes a sus propósitos. Entonces, frente a Dios, el creyente, el evangelista, sus hijos y sus hijas, que le servimos en esta obra evangelística, simplemente somos instrumentos del Dios Altísimo, ¿no? Ahora, lo que hay que procurar es ser instrumentos idóneos, ¿no? Y una frase que va a resaltar esto es que un 30% del evangelismo depende, y de ganar almas, depende de los métodos y también las actividades, pero el 70% va a depender del carácter del ganador de almas. Y recuerde lo que aprendimos acá, que en la vida del evangelista debemos trabajar en 3 áreas. ¿Se acuerda de eso? 1, en el carácter, 2, en la actitud y 3, en la disponibilidad. Es decir, tiene que ser un creyente activo, ¿no? Con ese fervor, con ese deseo de servir al Señor, ¿no? Repito, ¿qué 3 áreas debemos trabajar en el creyente? La actitud, el carácter y la disponibilidad. Por eso el material dice que un 70% va a depender de cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra fe en cuanto a lo que predicamos, si realmente vivimos lo que predicamos. Muy bien. Ahí está, ¿no? La actitud, el carácter, la disponibilidad. Por la importancia de esto vamos a ver 7 requisitos del evangelista, ¿no? Debe ser seguro. Para ser un ganador de personas eficaz, la primera condición es que él mismo sea nacido de nuevo. Es decir, no puede hacer una obra de evangelista uno que recién ha nacido de nuevo, uno que recién está comenzando sus primeros meses, días de ser creyente. A esa persona hay que discipularle, hay que fundamentarle, no lo lleves directamente al obrar, no le lleves directamente al hacer, no hagas eso, le vas a hacer un daño. Si tú quieres que esa persona sea un futuro líder, un futuro evangelista, discipúlale, ¿no? Instrúyele, ayúdale a que pueda cimentar su fe. Muy bien, entonces el evangelismo no es para personas neófitas, ¿no? Hay que entender que esas personas necesitan un proceso para después obrar para el Señor. Recuerde, antes de obrar, Dios tiene que obrar eficazmente en la vida del evangelista. Entonces, requisito número 1, tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo, tiene que ser salva y que esté seguro de esa salvación, no puede dudar. Muy bien, estamos repasando nada más, amados hermanos. Debe vivir en santidad, ¿no? El ganador de almas debe de poseer un carácter santo. Si con nuestras palabras enseñamos una cosa y con nuestras vidas algo distinto, alguien nos va a decir: médico, sánate a ti mismo. Si decimos sirvan a Dios y cumplan su voluntad y nosotros no lo hacemos, llegaríamos a ser el hazme reír y una deshonra para Dios. Claro, antes de salir a evangelizar, antes de buscar el deseo y el anhelo de poder evangelizar y compartir nuestra fe, la importancia de la vida en santidad incluye el carácter, nuestro estilo de vida. Lo que vamos a predicar, lo que queremos comunicar a los demás, es lo primero que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Es imposible, sería irónico, sería deshonroso que yo diga a alguien: vive para el Señor, ama al Señor, sirva al Señor, si yo mismo no hago eso. Por eso el primer requisito es que debe estar seguro de su salvación y quién realmente es en Cristo. Si es un cristiano o está dudando o ha sido salvo o duda, qué es lo que él piensa de la iglesia, qué es lo que él piensa de Cristo, qué es lo que él piensa de Dios. Entonces hay una seguridad antes de, ¿no? Y la seguridad nos va a ayudar a vivir en santidad, cumpliendo la voluntad de Dios, agradándole en todo y sirviéndole con nuestras vidas, ¿no? Requisito número 3, recuerde que estamos frente a Dios. Todos estaremos de acuerdo que para ser un ganador de almas se debe tener una vida espiritual. Y esto se refiere a tener una íntima comunión con Dios a nivel personal, ¿cierto? Porque recuerde que el evangelista es una alma que estaba perdida, muerta por su pecado y que ha resucitado
en vida eterna, ¿no? Entonces, como una alma ya ha sido regenerada, ya ha sido lavada, limpiada y ha vuelto a la vida, así también esta misma alma puede compartir la vida que ahora esta goza, ¿no? Una persona que no ha nacido de nuevo no puede evangelizar, no puede ser su mensaje eficaz porque esta persona no ha nacido de nuevo. Entonces, como diría el ejemplo de 2 Reyes 4:18 al 36, el ejemplo de Elías, una vida ayuda a otra vida o da vida a otra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos recibido la vida de Cristo. Entonces, para esto es importante tener una vida espiritual, es decir, en comunión con Dios, en acercamiento con Dios. Muy bien. Punto número 4. Debe ser humilde. Debe ser humilde. Estamos repasando, amados hermanos, no olviden eso, esto ya lo vimos la clase anterior. Dios tiene predilecciones, ¿no?, por los humildes. En Isaías 2:17 dice que la humildad y también es lo que Dios resalta, ¿no? Es lo que a Dios le agrada, la humildad. Pero lo contrario sería la altivez, la soberbia. Y en Isaías 2:17 dice que Dios al altivo lo va a abatir y al soberbio lo va a humillar. Entonces a Dios no le ha agradado una persona con un corazón altivo o tal vez soberbio. Dios va a utilizar un corazón humilde, manso, bondadoso. Recuerda lo que dijimos en la primera parte de este tema, de esta lección 3, que dijimos que debemos ser hombres eficaces, idóneos para el trabajo. Entonces, un requisito para ser un evangelista idóneo es tener mucha humildad. Debemos ser humildes, ¿no? Según Isaías 57:15, ¿qué es lo que Dios hace con los humildes y corazones quebrantados? Pues Dios hace vivificar su espíritu y vivificar su corazón. ¿Ve? A Dios le agrada este tipo de corazones, ¿no? Y es con los cuales Dios puede trabajar. Punto número 5, o requisito número 5, debe tener fe. Aquí habíamos quedado, ¿no? Requisito número 5, debe tener fe. Otro requisito indispensable delante de Dios para ser un ganador de almas es tener una viva fe en el poder, la misericordia, el amor y la gracia de Dios, ¿no? ¿Qué debemos tener? Una viva fe. ¿Qué significa eso? Debemos creer absolutamente. Debemos creer de manera definitiva. Es decir, que no hay nada que nos haga mover de lo que creemos. ¿Y qué creemos? En el poder de la palabra, en la misericordia y el amor y la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que yo creo, lo que debemos creer antes de salir a ganar almas, ¿no? Que lo que estamos llevando, que es la palabra de Dios, tiene el poder de salvar a las personas, y que la misericordia, el amor, se refleja en que la gracia de Dios hace que las personas sean salvas, ¿no? Que Dios puede salvar y que Dios no hace acepción de personas. Ahí estaría incluido la misericordia, ¿no? El amor en que nos dio a su Hijo Jesucristo, y la gracia, que todo fue gratuito. La gracia es un medio de salvación gratuita. Muy bien. En Mateo 13:58, ¿por qué se vio impedida la labor del Señor en ese lugar? Bueno, la respuesta es por incredulidad. Entonces, muchas veces nosotros que queremos compartir la fe, queremos hablar al prójimo, a nuestros primos y familiares que no son cristianos, muchas veces fracasamos. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué tal vez de tiempo mis familiares no se convierten? Entonces, recuerde lo que dice el material, 70% va a depender mucho de nosotros. ¿En qué sentido? No porque nosotros tengamos la palabra clave, no, sino por nuestro carácter, por lo que ellos están viendo. Recuerde que a la misma vez que llevamos la palabra de la Biblia, llevamos el mensaje de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el evangelio no solamente se va a centrar en palabras, sino en un estilo de vida. Y nosotros no solamente debemos predicar el evangelio, sino debemos vivir el evangelio. Y para vivir el evangelio y llevar el evangelio a otras vidas, debemos estar completamente seguros, confiados, creer que la palabra puede quebrantar corazones. En Mateo 13:58, Jesús está queriendo hacer un milagro, pero la gente no cree, por eso no lo hace, para reflejar su incredulidad. Entonces, esta incredulidad obviamente no se trata de si tú le crees o no en Jesús. Claro que crees, pero ¿crees en el poder de la palabra que puede transformar vida? Ese es el punto, ¿no?
crees en esa espada que el Espíritu Santo que tiene, que es su palabra, crees en el amor y la gracia de Dios para con todos, entonces tú vas a ver en cada persona un prospecto a ser un discípulo, y en cada discípulo tú vas a ver un prospecto de cada persona en volverse un líder. ¿Por qué? Porque tenemos fe completamente en lo que Dios hace, en cómo Dios obra y en cómo Dios actúa. Eso es muy importante entender. Entonces, antes de evangelizar, antes de hacer la gran comisión, pregúntate, ¿no? ¿Realmente crees que la palabra tiene ese poder? ¿Realmente crees lo que dice Hebreos 4:12 cuando dice que la palabra es viva y eficaz? Entonces es momento de meditar en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que Dios da, sin poder hacer diferencia entre personas, ¿no? La salvación es para todos. ¿Qué tenemos que creer? Que la palabra que predicamos es realmente la palabra de Dios. Muy bien, lo que te iba diciendo, ¿no? ¿Qué debemos creer? Que la palabra es palabra santa, es palabra viva, no es palabra escrita por ningún hombre. Es decir, el evangelista no debe dudar. Tal vez por la calle te encuentres predicando a una persona y te diga, la Biblia la escribió hombres, pero los hombres son pecadores, y tú estés confundido. Tú digas, tal vez, no lo sé muy bien. No, el evangelista tiene que estar seguro de que la palabra de Dios, los 66 libros, son inspiración divina. El autor principal es el Espíritu Santo. Tú no puedes dudar, no sé si tal vez lo escribieron mal, o sí hay errores, o sí la Biblia ves. No, tú no puedes dudar, porque si tú dudas, has restado incredulidad a lo que la palabra hace. No porque la palabra no fuera creíble, sino porque tú no la crees. Entonces tú tienes que estar seguro, tú tienes que estar fundamentado en que los 66 libros es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios. Muy bien, todo ese capítulo, versículos de los 66 libros son inspirados por Dios. ¿Y por qué lo creo eso? Por fe. Ahí también incluye mucho la fe, ¿no? Creo que los 66 libros son de Dios, ¿no? Inciso B, en el poder del mensaje para salvar a las personas. No solamente creo que la palabra es la voz de Dios, es su palabra, sino que esa palabra puede cambiar a las personas, ¿no? Jesús diría a sus discípulos, vosotros estáis libres por la palabra que os he predicado. Entonces la palabra tiene esa función, ese propósito de cambiar, lavar, limpiar, regenerar vidas y darles provisión para salvación. ¿Mostrándoles a quién? Mostrándoles a Cristo. Inciso C. En nuestra capacidad de producir fruto por nuestra comunión con Dios, eso es lo que debemos creer, ¿no? En nuestra capacidad. Que sí podemos ganar almas para el Señor. Que sí podemos impactar con el Evangelio. ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? No, porque tenemos una comunión con Dios, porque le creemos a Dios. ¿Y cómo viene la seguridad de la palabra? ¿Cómo viene la seguridad del mensaje de la palabra? ¿Cómo viene la seguridad del autor de la palabra? Porque tenemos comunión con Dios y Cristo, de manera que vamos a tener un evangelio más productivo, más eficaz y más de confianza, mientras más vayamos a meditar la palabra de Dios. Una certera confianza viene de una certera confianza en el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante tener la comunión con Dios, es decir, conversar, meditar en cuanto a Dios. Tú le hablas a Dios a través de la oración y Él te habla a ti a través de su palabra. Son dos personas conversando, ¿no? Tú como cristiano con tu Padre Dios y nuestro Padre Dios contigo. Mira qué hermoso. Eso se llama comunión. De manera que si más confiable, más estable está tu comunión con Dios, más estable será tu evangelismo. Y tú no vas a necesitar de que alguien te diga evangeliza, haz esto, haz lo otro. No, porque la misma comunión con Dios, con Cristo, te va a empujar a poder compartir y cumplir la gran comisión, ¿no? Cuando yo empecé mi vida cristiana, ningún pastor me dijo que fuera a predicar, no me dijeron qué método, no me dijeron qué es el evangelismo, pero en mis años, amados hermanos, que estuve avanzando con la palabra, aprendiendo más del Señor, fue automático, ¿no? Fue un producto de... Entonces muchas cosas, incluso la madurez, la vida ante la sociedad, la perspectiva de lo social, de lo cultural,
cambian. ¿Por qué? No tanto porque alguien te lo dice, aunque estaría bien, los pastores nos ayudan mucho, pero mientras tú vayas escarbando y escudriñando más la palabra de Dios, ella misma va a dar frutos en tu vida. Por eso es viva y es eficaz. Mientras tú leas la Biblia, nadie que lea la Biblia, nadie que lea la Biblia va a decir, no cumplo la gran comisión, no, me da pereza, no hay tiempo, tengo esto, tengo lo otro. Eso pasa porque no hay comunión con Dios. Un creyente que tiene comunión con Dios, como resultado que va a dar, va a obedecer los mandamientos de Dios, va a querer trabajar y servir a su Señor. Muy bien, entonces es importante que la comunión con Dios, la comunión con Cristo es muy, pero muy importante. Inciso de que las personas se salvarán, ¿no? Obviamente vamos con esa confianza, ¿no? Que va a haber personas que se van a salvar, o por lo menos vamos a dejar la semilla en sus corazones, ¿no? Entonces usted tiene que estar confiado. No diga, no, salgo, pero tal vez no me van a hacer caso, no me van a escuchar, me van a ignorar. No, ya está saliendo usted con desconfianza, ¿no? Con intimidación. No haga eso. Usted salga y diga, voy a salir en el nombre del Señor Jesús, porque Él va conmigo, Él irá conmigo el día de hoy para poder predicar su palabra. Y también usted diga, antes de salir, yo creo que la palabra que estoy llevando es la palabra y el mensaje de Dios. Y usted también diga, y a la misma vez que este mensaje, que esta palabra tiene el poder para salvar vidas. Y que es el poder que el Espíritu Santo utiliza para convertir a un corazón de carne, de piedra, a un corazón de carne. ¿Por qué creo esto? Porque estoy seguro en quien he confiado, diría usted. ¿Cómo se llama eso? Usted tiene comunión con Dios. Usted le cree a Dios. ¿Resultado de qué? Resultado de que usted ha tenido un tiempo a solas con Dios. Su Biblia y usted. Usted y su Biblia. Resultado, confianza, comunión certera y una obra eficaz para tu Señor, ¿no? ¿Estás seguro de qué más? De que las personas se pueden salvar, ¿no? No salga con dudas, salga con confianza. Si tenemos esa fe, predicaremos con confianza y esfuerzo. ¿Ves lo que te acabo de decir? Sabiendo que habrá personas que tomarán en cuenta nuestras palabras. De lo contrario, nuestras palabras estarán faltas de convicción y nosotros mismos estaremos atentando con lo que queremos lograr. Entonces, aunque usted no vea conversión ese mismo día, usted confíe que la palabra ha sido sembrada en los corazones de las personas. Recuerde que la palabra misma dice que no vuelve vacía. Hay que llegar a ver a cada persona como un posible creyente y en cada creyente un posible líder. Eso es algo muy importante, el progreso de cada creyente. Entonces, aunque una persona le predicamos por primera vez y más o menos que va creyendo, va aceptando un poco de lo que le estamos enseñando, para ti ya es un posible creyente. Puede convertirse al Señor y puedes ganar tú esa alma. Y si la ganas, tú ya la ves un posible líder. Note que el evangelismo no solamente se centra y se queda en llevar las buenas noticias, sino que busca también la perfección del creyente. Por eso el evangelismo incluye el discipulado y ambos unidos, hermano, hacen de un creyente un hombre maduro y perfecto para toda buena obra. Qué hermoso eso, ¿no? Interesante hasta aquí el quinto punto de los requisitos frente a Dios, ¿no? Avanzamos un poco más. Requisito número 6. Recuerde que estamos en el tema, en la lección 3, requisitos para un ganador de alma. Estamos viendo el requisito número 6 frente a Dios. Debe ser sencillo. De acuerdo con Filipenses 2:15, ¿qué dos requisitos son necesarios para resplandecer en este mundo? Y la respuesta que encontramos en este capítulo 2, versículo 15 es: debe ser irreprensible y sencillo, ¿no? Inciso A. Entendemos en el contexto de lo que venimos hablando de que la sencillez de corazón es la dedicación por ganar almas para la gloria de Dios y no otra cosa, ¿no? Y no otra cosa. Entonces, en la sencillez, amados hermanos, debemos ser sencillos. No debemos ser tan complejos, ¿no? No debemos hacerlo tan difícil lo que Jesús vino a hacer de manera sencilla, ¿no? Que es el arrepentimiento, el perdón de pecados, el conocimiento de Dios el Padre y lo que Él hizo en la obra de Jesucristo, en su Hijo, desde su nacimiento, su ministerio, hasta su muerte y resurrección allá en tierras de Israel, ¿no? Entonces el creyente o el evangelista tiene que ser sencillo,
calmado, ir a lo que alguien diría, ¿no? Al punto central, ¿no? Y hacerlo de manera clara, no confusa. Inciso B. Quien quiera ser un instrumento en las manos de Dios debe entender que cuando va a hacer algo es solo para la gloria de Dios. ¿Para quién va a ser la gloria? Si yo traigo una vida, el pastor va a decir, muy bien hermano, amén, eres un buen hijo. No busques tanto para satisfacer a tu pastor, a tu líder, a tu denominación. No, tú sales a buscar almas, tú vas y discipulas almas porque eso trae gloria a Dios. Y eso es lo más importante, glorificar a Dios en todo lo que hagamos en cuanto a la obra evangelística. Entonces, ¿a quién tenemos que glorificar? Siempre a Dios. Así lo llevemos a una iglesia, o así lo llevemos a nuestra iglesia, o así lo llevemos el evangelio a su casa, lo visitemos dos o una vez por semana. Esa alma se está siendo instruida, se está ganando. ¿Para quién? Para traer gloria a Dios. No olvide que aunque nadie sepa que usted está ganando o discipulando una alma, Dios lo sabe. Usted no lo hace para impresionar a sus líderes, a sus pastores. Usted lo hace para que esa alma traiga gloria a Dios. No olvide jamás eso. Ningún otro motivo debería estimularnos. Claro, ¿el motor cuál es? Que esa persona traiga gloria a Dios, que lo que hagamos en todo sea glorificado a Dios. Ninguna motivación personal debe haber para eso. Es importante por eso, padres, madres, que entiendan que antes de poner nuestros pensamientos y sentimientos de papá, de mamá, humanos, recuerda que esa alma, ese tu hijo que no está convertido, no es tanto para que viva bien y tú estés tranquila. No, esa es una motivación o es una estimulación equivocada. A veces muchos papás pensamos, ¿no? Que si mi hijo se cambiaría, se fuera al cristianismo como yo, me acompañaría, yo estaría más feliz, estaría más de gozo y él también cambiaría. Claro, hubiera mucho gozo, pero esa no es la motivación. Tú oras por tu hijo y quieres que tu hijo se convierta, que tu hija se convierta, que tu esposo se convierta. ¿Por qué? Porque eso trae gloria a Dios. Ningún otro motivo debería estimularnos más. Es decir, usted esposa que su esposo no es creyente o viceversa, o hijos que papás no son cristianos o padres que sus hijos no son cristianos, usted no ore, Señor, haz que mi hijo se convierta, ayúdale, mándale un predicador que escuche tu palabra para que él pueda traer alegría a mi hogar, para que él pueda traer alegría a mi corazón. ¿Qué hizo usted? Hizo sus peticiones con una motivación y un estímulo incorrecto. ¿Por qué? Porque usted quiere que su hijo se convierta para su tranquilidad. Usted quiere que su esposa se convierta para su tranquilidad. Esposas quieren que su esposo se convierta para que los domingos me acompañe. Usted no está mirando los propósitos bíblicos. Usted tiene que orar, Señor, que mi esposo se convierta, que mis hijos se conviertan para que te den gloria a ti. Esa es la motivación correcta bíblica. ¿Por qué? Porque la motivación siempre tiene que ser teocéntrica. Muy bien. Siempre tiene que ser teocéntrica, es decir, centrada en la gloria a Dios. Entonces, hermano, qué mal he orado, qué mal he ayunado, sí. No niego, cuando un hijo se convierte, trae alegría al hogar, trae alegría al corazón. Lo mismo, cuando un esposo se convierte, la esposa se alegra, da gloria al Señor. Y también el esposo, cuando la esposa se convierte, el esposo le alegra, la vida se hace más tranquila. Claro, no hay duda de eso, pero recuerde una vez más que el principal propósito es glorificar a Dios, que una vida ganada sea gloria. Bendito sea el Señor de los ejércitos. Muy bien, entonces vea mucho porque usted o qué motivación o qué estímulo le lleva a querer ganar almas. No, muy cierto, no que usted sea reconocido, sino que esa alma va a glorificar a Dios. Inciso C. Agradar a Dios con verdadera sencillez de corazón. Predicar de esa manera, ¿no? Con una sencillez, ¿de dónde? En el corazón. Punto número 7. Debe estar entregado a Dios. Requisito número 7, ¿no? Entonces estamos viendo requisitos frente a Dios. Es decir, Dios dice, debes creer, debes estar seguro, ¿no? Debes ser irreprensible, debes tener una vida de santidad. Entonces Dios sí da requisitos. No es nada más de ir y hacer la obra evangelística, no. Hay que tener un momento de freno, de stop, de alto y decir,
a ver, antes de ir a predicar, antes de ir a discipular, antes de poder ir yo a predicar y compartir mi fe, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy seguro en la fe? ¿Estoy seguro de lo que he recibido? ¿Estoy seguro de mi salvación? Porque si tú no estás seguro de tu salvación y piensas que la puedes perder, ¿con qué seguridad tú vas a predicar a otros? ¿Me dejo entender? Si tú no estás seguro en la fe o en la doctrina que tú has aprendido, ¿cómo tú puedes enseñar eso a otros? Tenemos que estar seguros y a la misma vez de esa seguridad, vivir esa seguridad. Por eso el segundo que era tener santidad, vivir en santidad, ¿no? Entonces, son requisitos delante de Dios. Y ahora vemos, Dios dice, debe ser sencillo, ¿no? Es decir, humilde, mucha humildad, poniendo siempre a Dios primero. Y número 7, Dios dice, requisito número 7 para los futuros evangelistas. Y dice, debe estar entregado a mí, diría Dios, ¿no? Debe estar entregado a Dios. Inciso A, para no tener estorbos en nosotros mismos para la salvación de las almas, es necesario que estemos totalmente rendidos a Dios. No perfectos, pero sí con nuestra voluntad totalmente rendida a Dios. Porque si no estamos rendidos, ¿qué traeríamos? Estorbo. ¿A quién? A la obra evangelística. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando no estamos totalmente rendidos, entregados o consagrados a Dios, el evangelismo no es eficaz. Ahora usted entiende por qué muchas veces fallamos, porque no depende tanto de lo que la palabra hace. El Espíritu Santo está dispuesto, pero recuerde que en este tiempo el Espíritu Santo y Dios está utilizando a la iglesia para poder predicar el Evangelio. Entonces muchas veces fracasamos en nuestra obra evangelística porque nosotros no estamos completamente rendidos, entregados, consagrados. ¿A quién? A Dios. ¿Y eso qué va a traer? Estorbo, ¿no? Inciso B. Hablar no cosas de nuestra propia invención, sino de la palabra de Dios. Hablar al modo de Dios. Y acá es muy importante ver cómo Jesús evangelizaba, ¿no? Cómo los apóstoles, incluido nuestro apóstol Pablo, evangelizaba. Y creo que él lo hacía a la manera del maestro de maestros, que es Cristo, ¿no? Que es decir, mostraba la condición, mostraba también la posición de los hombres y a la misma vez les llevaba a una necesidad, ¿no? Necesidad obviamente de él. Entonces, el evangelista no debe hablar de su propia invención, ¿no ve? Es decir, no puede camuflar la palabra. A veces muchos de los evangelistas, los pastores, camuflan la palabra, ¿no? Para que no suene tan feo el pecado, que Dios los va a mandar al infierno. Entonces, camuflaremos con ciertas cosas. Y usted no haga eso. Recuerde lo que le enseñé en este curso, en el primer módulo, ¿no? Al inicio, que le enseñé, aprenda lo que es la posición, aprenda lo que es la condición y aprenda qué es la necesidad de Cristo. Estas 3 herramientas te van a llevar a ser un evangelista sencillo, pero eficaz, sin necesidad de camuflar o hablar de tu propia invención, porque a veces evangelistas hablan de su propia invención y cuando vamos a la palabra no dice eso. Por ejemplo, el famoso todos somos hijos de Dios. Eso no, perdón, eso no es lo que la Biblia dice. Perdón. Eso no es lo que la Biblia dice, ¿no? O el famoso Dios te ama tal cual eres, ¿no? ¿Eso está en la Biblia? Tampoco está en la Biblia. Que Dios nos ame tal cual eres. Otra frase famosa, ¿no? Invita a Jesús a tu corazón. Esa tampoco es una frase bíblica. Ese es un invento humano, sentimental, que va a atraer a las emociones. ¿Me dejo entender? La otra frase es que Dios te está esperando, que Dios quiere, que sin ti no puede vivir, que Dios te ama tanto que sin ti se va a morir, ¿no? Hacemos ver como si Dios dependería del hombre y eso no es bíblico. Repito una vez más, no hable cosas de su propia invención ni por lo que ha escuchado. El evangelista debe centrar su mensaje en lo que la Biblia dice, es decir, debe hablar a modo de Dios. Muy bien, es importante entender que nuestro mensaje, aunque no cites vos textos y versículos concretos, tu mismo mensaje debe centrarse en lo que la Biblia está diciendo. Recuerde que muchos evangelistas camuflan, ¿no? O como diríamos aquí en mi país, Bolivia, le dan una fachadita bonito al mensaje. Para no decir que es pecado, algo bonito voy a decir. No, recuerde que a veces traer palabras
y cuentos que pueden tapar un poco el pecado. La gente no entiende el pecado, lo que implica su castigo, su tremenda desobediencia y lo que es frente a Dios el pecado, porque a veces nosotros mismos colocamos inventos de nosotros mismos para hacer que el mensaje sea un poco romántico y no sea tan confrontativo. Pero cuando vemos las cartas de Pablo, cuando vemos las cartas de los apóstoles, incluido del Señor Jesús, siempre confrontaba el pecado y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hay una necesidad que debemos enseñar, que es el arrepentimiento y mostrar lo que realmente como realmente Dios ve a las personas pecadoras. ¿Para qué? Para que tengan y sientan y vean y vayan a la necesidad que tienen de Cristo. No invente palabras, no invente textos usted. Cíñase en la palabra de Dios. Muy bien, ¿cómo se llama eso? Estar entregados a la palabra también, estar entregados al mensaje de Dios y estar entregados al correcto mensaje y comunicación de lo que Dios quiere. Inciso C. Cuando Dios toca nuestro corazón y renunciamos a lo nuestro, todo nuestro ser parece responder con impulso a su voluntad. Eso es rendición. Porque acá uno puede preguntarse: hermano, ¿cómo puedo yo rendirme al Señor? Yo quiero rendirme al Señor, yo quiero estar completamente entregado al Señor, pero ¿cómo hago eso? Hermano, esta experiencia con Dios, de estar rendidos, de estar entregados, de hacer su voluntad, es algo de que muchos hablan, muchos han escuchado, muchos se predica. Pero ¿cuál es la clave para todo esto, amado hermano? Es simplemente tener una comunión constante con tu Biblia, con la palabra de Dios. Por eso aquí el material que dice: cuando Dios toca nuestros corazones. ¿Y cómo Dios hace eso? ¿De manera sobrenatural? ¿Con un sueño? ¿Con una visión? No, Dios toca nuestro corazón con su palabra. Su palabra nos quebranta, discierne nuestras mentes, toca nuestro espíritu, quebranta nuestra alma. ¿Quién hace eso? La palabra. Entonces, mientras más tengamos comunión con Dios, con su palabra, mientras más centrado estés en su palabra, aprendiendo, escudriñando, rumeando la palabra de Dios, hermano, tú no vas a tener necesidad de que alguien te diga: vamos a evangelizar. Tú no vas a esperar que el pastor diga: tal fecha vamos a ir a evangelizar. No vas a sentir esa necesidad. ¿Por qué? Porque la misma palabra te va a impulsar a cumplir la voluntad de Dios. La misma palabra te va a impulsar a poder obedecer las ordenanzas y pautas que dejó nuestro maestro. En este caso, ¿quién? En este caso, Cristo. Entonces, mientras más queramos nosotros cumplir nuestra obra evangelística, más tenemos que estar centrados en la palabra de Dios. Muy bien, usted quiere ser un buen evangelista, usted quiere ser un buen ganador de almas, usted quiere compartir su fe. Amén, gloria a Dios. ¿Qué espera para ir a la fuente? ¿Cuál fuente? La Biblia. Mientras menos lea la Biblia, usted va a ser un evangelista ineficaz, negligente, perezoso. A veces va a salir, a veces no. A veces le va a importar, a veces no. Pero mientras más usted lea su palabra, más la rumee, más la estudie, más la medite, más la conozca, usted por sí solo, por sí mismo va a decir: voy a compartir mi fe, voy a evangelizar, voy a discipular. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de vivir en comunión con Dios. Cuando Dios quebranta, toca nuestros corazones y renunciamos a deseos personales, de por sí, la palabra nos impulsa a cumplir la voluntad. ¿Cómo se llama eso? Estar rendidos a su voluntad, estar entregados a su voluntad. ¿Colocando qué? Colocando a Dios primero y a nosotros por segundo. Él tiene la primacía. Entonces, amado hermano, ser evangelista o compartir la fe no había sido un domingo por la tarde nada más. Implica mucho. ¿Por qué? Porque trabaja en el carácter del hombre, trabaja en el carácter de la mujer que se ha convertido al Señor. Y Dios dice: ¿quieres obrar? ¿Quieres cumplir la obra evangelística? Muy bien, cumple estos requisitos. Confía en la palabra, cree en la palabra, sé sencillo, vive en santidad, tienes que estar entregada a mí. Y alguien dirá: hermano, es muy difícil hacer eso. Difícil sí, pero no imposible.
Difícil para ti, pero no imposible para Dios, porque Dios nos proveyó de su amado, de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos perfecciona, como diría Pablo, de gloria en gloria para que podamos cumplir su voluntad. ¿Cómo crees que Pablo cumplió la voluntad de Dios? ¿Porque él fue muy fuerte? ¿Porque él fue muy preparado? No, simplemente fue por eso. Si él cumplió la voluntad del Padre y la voluntad del Maestro Jesús, es porque el Espíritu Santo que estaba en él le impulsaba todo eso. Pablo dice eso en Timoteo, ¿no? Que él dice que me tomó por fiel y me puso en el ministerio. No fue por la fidelidad de Pablo, fue por la fidelidad de Cristo que Dios usó a Pablo. Entonces, aunque vivir una vida de santidad, ser sencillos, tener amor, entregarse a Dios sea algo difícil, sí, para nosotros como hombres corruptos, caídos, sí, pero no imposible para Dios. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Confíe usted en Dios. Entréguense a Dios, entréguese usted a Dios y usted va a ver cómo Dios va a usar su vida para sus propósitos. Muy bien. Amén. Entonces hasta ahí hemos llegado, amados hermanos, al inciso A, frente a Dios. Y aquí vamos a ver frente a los demás. Frente a los demás. Requisitos frente a los demás. Repito, ahora hemos visto requisitos frente a Dios, vimos 7, acá vamos a ver frente a los demás. Hermano, ¿por qué es importante frente a los demás? Porque recuerda que estamos comunicando el mensaje de Dios. Por eso vimos requisitos frente a Dios. Y estamos comunicando ese mensaje a las demás personas, a seres humanos. ¿No es cierto? La sociedad. Por eso el creyente, el evangelista, nosotros debemos mirar cómo Dios quiere que seamos y número 2, cómo las personas esperan que nosotros seamos. Muy bien, entonces, frente a los demás, ¿qué debemos tener? Debemos tener conocimiento. Muy bien, antes de continuar, déjenme saludar a los hermanitos del YouTube, ahí que nos vean viendo también. Hermana Evelyn, mi hermana Evelyn dice: bendiciones, Pastor Fernando, gracias, me voy a poner al día. Saludos a todos mis hermanos que van a ir llegando en este hermoso estudio, y como siempre lo digo, compartamos, sí, compartamos. Comparte esta enseñanza, comparte el enlace para que muchas personas puedan también conocer un poco de lo que es el evangelismo. Muy bien. Ahí también mi hermano Benito Andino, gracias, Pastor Fernando. La verdad, uno se goza cuando recibe riquísimas enseñanzas. Amén, mi amado hermano Benito. Dios te bendiga, amado hermano. Saludos, saludos a tu familia. Hermana Rosario, bendiciones, nos dice, ¿no? Hermanita Clara también, bendiciones también. Bendiciones a todos, a los que se van sumándome. Escríbanme, hermano, escríbanme sus saludos que yo los voy a ir leyendo, hermanos, para poder tener una comunión. También escriban ahí sus saluditos, desde donde nos escuchan y si esto les está ayudando también. Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, continuamos. Ese era un corte comercial pequeño. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, frente a los demás debe tener conocimiento. Debe tener conocimiento. Quien desee ser un ganador de personas debe conocer. No puede ser un ignorante de las cosas de Dios. Entonces, requisito frente a los demás, debe conocer la palabra o las cosas de Dios. No puede ser un ignorante de las cosas de Dios. Debe tener preocupación constante por aprender y comprender la palabra de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque las personas de allá afuera, amados hermanos, en este siglo XXI, muchas de esas personas ya conocen de Dios, es decir, de manera superficial. Saben que existió Jesús, incluso muchos oran, se persignan, rezan a Dios, consagran sus autos, sus bebés, sus casas a Dios, sus negocios, consagran, ¿sí o no? Incluso cuando hay un bautismo o cuando hay una fiesta, un preste, la gente ¿qué hace? Siempre trae a un cura para bendecir incluso la fiesta. Irónico para mí, pero pasa eso en el mundo católico. Y no solamente en el católico, sino en un mundo donde incluso las sectas tienen su propia manera de ver a Dios, de conocer a Dios, de obrar para Dios. Entonces, a ti como evangelista, no pienses que tú vas a salir a la calle y la gente no sabe nada de Jesús. No sabe nada de la muerte de Jesús. Ya lo sabe.
conoce por películas, por algún folleto que le extendieron, porque muchos de ellos alguna vez fueron a una iglesia. Entonces tú te tienes que proyectar a eso. Cuando tú salgas o cuando tú evangelistes, entiendes que mucha gente sí conoce de Dios de manera superficial. Entonces la gente de allá afuera ya está un poco cansada en cuanto a lo que siempre se va dando en rutina, ¿no? Que es presentar a Jesús, etcétera, ¿no? Porque la gente conoce. Entonces, ahí donde podemos entrar nosotros con mucho conocimiento. Es decir, por ejemplo, cuando una persona sabe del Señor, ha ido de pequeño a una iglesia, sabe de la salvación, sabe de Satanás, sabe del infierno, sabe del cielo, entonces, pero no cree, ¿no? Pero un evangelista también tiene que saber ganar a través del conocimiento, entendiendo que esa persona, aunque sabe superficialmente, hay cosas que no sabe de la Biblia, ¿no? Y esto es algo que es muy importante porque, mira, lo decía el sábado pasado, ¿no? Hablando de este punto que es importante porque algunas veces, hermanos, se va a ganar las almas y las vidas a través del conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien. Te voy a contar ahí mi experiencia, ¿no? Yo nací en una iglesia cristiana. Bueno, no nací en ahí, ¿no? Técnicamente. Cuando digo nací es que crecí ahí, ¿no? Desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre ha ido a una iglesia. Es decir, yo soy un, entre comillas, cristiano de cuna, ¿no? Nací de una mamá cristiana, me crié como cristiano, fui a la iglesia desde que tengo uso de razón. Pero yo conocí al Señor casi a mis 24 años, ¿no? Casi a mis 24 años conozco al Señor Jesús. Muy bien. Entonces, ¿cómo fui yo ganado para el Señor? ¿Cómo te imaginas? ¿Porque alguien me predicó que Jesús vino por mis pecados, murió? No, porque eso yo ya lo había aprendido en la iglesia, yo ya lo sabía, ¿no? Pero nunca tuve un encuentro con Jesús, nunca lo entendí, nunca lo supe discernir eso, no tocó mi corazón eso. Entonces, ¿cómo se convirtió el hermano Fernando? Yo creía en Dios, yo creía en un infierno. Es más, cuando yo pecaba y estaba en el mundo, yo decía, ¿no? Si Dios me quita la vida ahora, estoy seguro que voy al infierno. Yo estaba seguro de eso, ¿no? Y decía yo, tendré que pagar ese castigo, porque yo sí creía en Dios, yo sí creía en Jesús, yo sí sabía de la muerte, incluso me había leído ya los evangelios, yo sabía lo que pasó Jesús. ¿Por qué? Porque mi mamá me dio una Biblia desde pequeño y yo la leí, ¿no? Pero nunca tuve un encuentro con Cristo. Entonces, cuando yo me convierto, amado hermano, alguien no me viene y me predica el mensaje, sino que me enseña un poco más de la palabra. Y yo me convierto y lo primero que hago es asistir a una iglesia, ¿no? Una iglesia que me habían invitado. Y justamente ahí el pastor empieza a desglosar la palabra, ¿no? Y desglosa Romanos 5, ¿no? Entonces, él me habla el evangelio, pero con un conocimiento más amplio. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo fui ganado yo? Porque ese pastor o ese hermano tenía conocimiento. Luego de la prédica, el mismo hermano que me invitó, me habló, me empieza a preguntar, ¿no? Fernando, ¿tú has ido a la iglesia desde pequeño? Yo le decía sí, pero yo sabía que no era salvo, pero yo sí conocía el mensaje. Y él me dice, ¿tú sabes qué es la justificación? Me dice. No sé qué es la justificación. ¿Tú sabes qué es la redención? ¿Tú sabes qué es la adopción? ¿Tú sabes por qué Cristo se encarnó? Entonces me empieza a hacer preguntas de las cuales yo me empiezo a hacer igual preguntas, ¿no? Yo no sé esto, ¿qué significa esto, no? Entonces, ¿qué es eso de adopción? ¿Qué es eso de doble imputación? Dije, que yo no sé eso, le dije, ¿no? Entonces, él me empieza a hablar en cuanto a eso. Y lo que me empieza a hablar, aunque yo no lo entendía a la primera, pero me empieza a llamar la atención. Y me empiezo a pegar a él y a su iglesia. ¿Por qué? Porque yo quería conocer más. Y ya en ese transcurso de conocer más, de querer aprender más, es ahí donde Fernando se convierte en una iglesia que muchos ya saben, asistí por casi 2 años, ¿no? Yendo solamente los miércoles. Más aquí en mi iglesia pequeña, yo no había recibido al Señor Jesús. Estaba ahí sentado como un religioso más, ¿no? Domingo tras domingo, esperando que la hora acabe y me pueda ir a hacer mis actividades. Así creció Fernando. Pero cuando esa persona me encontró, me enseñó un poco más, despertó mi curiosidad, y en una de esas curiosidades de querer saber más, el pastor predicó, y el texto que más me llegó, que me recuerdo hasta el día de hoy, es Romanos 5:8, ¿no? El cual él expuso, y ese texto
lastimó mi corazón, quebrantó mi espíritu y me convertí al Señor. Nací de nuevo. Entonces muchas veces como evangelistas nos va a tocar relacionarnos con personas como Fernando, ¿no? Que saben un poco de Dios, que tienen conocimiento, incluso que saben algunos pasajes. Entonces va a ser importante el conocimiento, como dice aquí el material. No puede ser un evangelista ignorante. ¿Qué tal si alguien te pregunta, muy bien, pero tú qué opinas del infierno? Y tú, eso sí, no sé, yo solamente vine a evangelizar. Eso pregúntale a mi pastor. No, no puedes ser un evangelista ignorante. Por eso en este curso también te vamos a enseñar discipulado. Por eso este curso, taller, es perfecto, es ideal, está preparado de manera completa. Más allá tenemos otro curso de discipulado con 11 lecciones. El ministerio que mi persona está liderizando tiene capacidad para poder capacitar a otros en todas las áreas. ¿Quieres saber discipulado? Muy bien, tenemos el discipulado incluido material gratuito. Entonces, ser un evangelista ahora, de manera completa, plena, conociendo la palabra de Dios, es un privilegio y está a tu alcance, de manera gratuita. ¿Dónde hay eso? No hay eso, hermanos. Mucha gente hoy busca prepararse, pero no hay lugares. Aquí en el ministerio tenemos material gratuito, videos grabados y puedes verlo a tu tiempo, a tu horario. Entonces tu preparación va a depender mucho de cómo tú tengas ese fervor de poder cumplir la obra evangelística. Pero repito una vez más, no puedes ser un ignorante de Dios. Con todo respeto y viendo el sentido positivo de esa palabra, no puedes ser ignorante. Tienes tú que aprender. ¿Por qué? Porque el evangelista tiene que tener una preocupación constante por, subraya esto, aprender, sí, pero también comprender la palabra de Dios. No te quedes con simplemente domingos, apuntar, anotar, aprender. Tienes que comprender, porque si no comprendes, hermano, difícilmente tu evangelismo va a ser eficaz. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú te propones ir un sábado, domingo, fin de semana al parque, a la plaza, a predicar. Amén, gloria a Dios. Pero al momento de sentarte a conversar con una persona que está sentado en el parque o en la parqueta, esa persona te dice, sí, yo soy católico, te va a decir. Soy católico, como decimos aquí en Bolivia, ¿no? Católico a morir. Para evangelizar a un católico, para hacer que ese católico conozca el verdadero evangelio, necesitas conocimiento, porque él te va a decir, claro, yo creo en Jesús. Claro, yo creo en su sangre. Claro que yo creo que es por la fe. Entonces, ¿tú qué le vas a decir? Amén, ¿eres mi hermano? ¿Le vas a decir? No, pues hermano, necesitas conocimiento, necesitas comprender y saber temas importantes en la Biblia. Por eso el evangelista tiene que ser discipulado, porque recuerda que el evangelista va a discipular. ¿Y cómo es posible que él va a discipular si ni siquiera él ha sido discipulado? Aquí yo le hago una pregunta a usted. ¿Ha recibido un discipulado? ¿Ha recibido instrucción de un pastor líder maestro? Sí. Cuando digo discipulado no me refiero, sí hermano, los domingos, cada domingo escucho el mensaje. Eso no tiene nada que ver. El discipulado es algo muy distinto. Lo que se hace en el culto es algo muy distinto. El discipulado es algo más cercano, más fundamentado en doctrinas, en enseñanza bíblica. Si usted no ha hecho eso, pida a su pastor, pastor, disipúleme, pastor, enséñeme temas doctrinales, temas básicos de la palabra de Dios. Y si usted no tiene ese tipo de ayuda, una vez más repito, en el ministerio que mi persona lideriza, tenemos el discipulado completo, 11 lecciones. Tenemos la lista de reproducción en el canal de YouTube. Si usted gusta ser discipulado, escríbame al interno. Aquí abajito está mi número de WhatsApp. Mira, ahí abajito está mi número de WhatsApp. Y dígame, hermano Fernando, yo quiero pasar el discipulado. Yo le obsequio los materiales y usted cada video va estudiando y llenando los materiales. Muy bien, repito una vez más. Este curso taller es completo, no solamente por lo que el curso implica, sino por los otros estudios que van a contribuir a este mismo. Muy bien, pero ¿de quién es la preocupación? ¿Mía? Hermano Fernando te va a escribir, hermano, ya pues disipúlate. El pastor te va a decir, hijo, hija, ya pues disipúlate, por favor. No. Si usted quiere cumplir la gran comisión, si usted quiere obrar para el Señor, usted tiene que preocuparse por aprender y comprender la palabra de Dios. Usted tiene que tener conocimiento, no tiene que ser un ignorante de la palabra y de las verdades bíblicas. Entonces hay una preparación, ¿no? ¿Cuánto sabe usted de la Biblia?
¿Usted sabe qué es justificación, por ejemplo? ¿Usted sabe qué es santificación? Le hago un examen a usted y usted hágalo con los de su iglesia. El domingo que va a llegar usted pregúntele, hermano Joaquín, hermana María, hermano Johnny, no sé cómo se llamarán en su iglesia, pero dígale, hermano, tú y yo estamos viniendo casi 2 años a la iglesia, quiero preguntarte algo, le dices. ¿Tú sabes qué es la doble imputación? ¿Tú sabes qué es la justificación? ¿Qué significa para ti nacer de nuevo? ¿Qué sabes tú de la glorificación? Si un hermano no te responde, ahí tú nada más ves, falta preparación. ¿Por qué? Porque en las iglesias no están discipulando, solamente están dando sermones temáticos domingo tras domingo. Tenga mucho cuidado, usted tiene que ser discipulado. Muy bien. Entonces el conocimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a tocar hablar con todo tipo de personas, mormones, católicos, sabadistas, ¿no? Con esta secta llamada Dios Madre. Va a llegar a tu país, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a evangelizar a ellos? ¿Cómo vas a presentar el evangelio? Tienes que tener conocimiento. Esdras fue un hombre de tremenda bendición. ¿Cuál fue su primer paso? Esdras 7:10 nos dice que Esdras, este siervo del Señor, preparó su corazón con un deseo de conocer las Escrituras para poder enseñar a otros. Entonces, notamos una vez más que el ser cristiano implica el servicio a los demás. Si usted nota, Dios nos ha creado, nos ha dado vida nueva a los cristianos para que podamos servir a los demás. Si vamos a la iglesia con motivos personales propios que nos beneficien a nosotros mismos, Dios no lo aprueba eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos llamados al servicio a los demás. Esa es la clave para los cristianos, nuestro propósito. Dios quiere utilizarnos para servir a los demás, para predicarle de Él a los demás, para enseñarles de Él a los demás, para testificar las virtudes de Dios a las personas. ¿Y Dios cómo va a hacer eso? A través de nosotros, sus hijos, sus hijas, como lo hizo con Esdras, ¿no? En el retorno de de los judíos a Jerusalén, ¿no? Cuando Zorobabel es el encargado de levantar los cimientos, Nehemías es el encargado de levantar los muros y Esdras sería el encargado de levantar el sentido espiritual, el corazón espiritual del pueblo. Y para levantar el sentido espiritual o el corazón espiritual, ¿qué hace Esdras? No solamente abre su Biblia y dice, ¿no? No solamente estaba ahí repartiendo folletos, diciendo, levántense, anímense, construyamos el templo. No, antes de eso, ¿qué hizo Esdras? Su corazón lo puso, ¿no? En su corazón dijo, yo quiero saber la palabra. ¿Por qué Esdras? Porque yo quiero enseñar a los demás. Porque yo quiero acercar a los demás a mi Dios. Porque yo quiero que mis hermanos judíos le conozcan así como yo le voy a conocer. Entonces, esa es la motivación para todo ministerio en la vida del creyente. Por ejemplo, cuando usted va a la iglesia, ¿con qué motivación va? ¿Voy a aprender para mí? ¿Para guardármelo entre la semana? ¿Para no decir a nadie? No creo, hermano. Si usted aprende algo en la iglesia, tiene que ser para compartir. Por eso es que muchos se aburren en la iglesia. Por eso muchos se duermen en la iglesia, porque van con motivaciones personales. Usted tiene que ir con motivaciones para el servicio. Voy a aprender para servirle mejor al Señor hacia los demás. ¿Me dejo entender? Lo mismo pasa con este curso del evangelismo. Yo voy a concluir mi curso de evangelismo para ayudar a los demás, para evangelizar a mi familia, a mis sobrinos, a mis familiares queridos, a mis vecinos. Entonces la motivación tiene que ser el trabajo hacia los demás. No tiene que ser una motivación egoísta, personal. Recuerde lo que dijo Esdras. Yo quiero aprender de Dios para enseñar a otros. El corazón implica mucho. Muy bien, ¿con qué corazón usted está pasando estos cursos, no? Usted decida eso, ¿no? Incluso estos cursos son gratuitos, hermanos. ¿Lo está valorando? ¿Realmente está aprovechando este curso gratuito con materiales también? Hermano, aproveche. Usted está siendo instruido para la obra del Señor. Usted no vino a buscar algo para usted. Usted vino a buscar algo para ser bendición a los demás. Usted no vino a que Dios lo bendiga. Usted vino para que usted sea la bendición a otros. El corazón es muy importante. 2. Debe ser sincero.
Las personas tienen que llegar a estar convencidas de que nosotros real y sinceramente creemos en lo que predicamos, antes de que sus corazones se abran a nuestras palabras. No ser simplemente un actor representando un papel, sino hablar las palabras de Dios desde el fondo de nuestros corazones. Los demás no solamente van a esperar que tengamos conocimiento, porque si tú te sientas con un católico, el católico va a decir, tú solamente sabes eso, yo igual también lo sé, te va a decir, somos hermanos. No, la gente de allá afuera quiere saber más de Dios. No te extrañes que alguien te diga, tú eres hermano, tú eres hermana, qué bueno, siempre me ha interesado aprender del Génesis, ¿me puedes enseñar? La gente allá afuera quiere también tener conocimiento de Dios. Te vas a topar con esas personas y tú no vas a responder, bueno, es que yo no sé, no pasé ningún curso. No vas a decir eso. ¿Por qué? Porque tienes que tener un conocimiento de Dios. Por eso en el ministerio, repito una vez más, tenemos el curso de panorama del Antiguo Testamento, el panorama de lo que es los libros de Efesios, Tesalonicenses, tenemos el discipulado, tenemos Apocalipsis. Hermano, tenemos muchos estudios. Usted no está en tiempo para ser un ignorante. Aprenda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente de allá afuera no solamente quiere ver cristianos que hablen lo minucioso, lo simple, lo que ya todos saben. Quieren saber un poco más y te van a poner a prueba. Segundo, también debemos ser sinceros ante los demás. ¿Por qué? Porque muchas de las personas van a verte cómo vives. Van a ver cómo hablas, van a ver cómo enseñas, van a ver cómo te conduces en tu vida. Entonces aquí el material dice que debemos ser sinceros. Y eso es lo que a la gente le gusta allá afuera. Por eso un cristiano siempre es bien observado. Un joven, una señorita es bien observada. A ver cómo habla, a ver cómo mira, a ver cómo dice. Si dice o no dice esto, si habla o no habla lo siguiente. Entonces tenemos que entender que la gente allá afuera va a mirar nuestra condición. ¿Por qué? Porque ellos no van a abrir su Biblia. No van a leer, no van a ver a Dios en sus Biblias. ¿Por qué? Porque ellos no hacen eso. Entonces lo que a ellos más les va a captar es cómo un cristiano vive. Es decir, van a ver a Dios a través de nuestras vidas. Van a leer a Dios a través de leernos a nosotros. Por eso es importante que ser sinceros, ¿no? Es decir, vivir lo que predicamos. No simplemente ser actores representando un papel, soy cristiano, nada más, por título. No, soy cristiano. ¿Por qué? Porque en mi carnet de bautizo dice cristiano. No, usted no es cristiano porque lo dice un papel, porque fue un seminario, porque pasó un curso. Usted es cristiano porque vive a Cristo. Muy bien, y las personas tienen que entender eso, ver eso y observar eso. Ver a Cristo en ustedes, en nosotros. Muy bien, entonces tenemos que ser reales y sinceros en lo que predicamos. ¿Cómo hacemos eso? Cuando nuestra predicación viene o brota desde lo profundo de nuestros corazones. Cuidado, porque mucha gente allá afuera, cuando no mira, cuando dice, mi vecino es cristiano, ¿es cristiana? Y mira, ¿no? Mira, todavía cristiana, así habla, todavía cristiano, así actúa. Todavía cristiano, así reacciona. ¿Has escuchado esos comentarios? Claro, ¿por qué? Porque la gente nos observa. Usted tiene que ser sincero, usted tiene que ser real. Cuando digo sincero no me refiero a que usted diga, bueno, yo no soy perfecto, pero no. Me refiero a que usted tiene que ser sincero delante de Dios y delante de los demás. Usted está llamado a vivir en santidad. No a poner excusas, pero hermano Fernando, nadie es perfecto. Claro que nadie es perfecto, pero el material que nos dijo más adelante, diapositivas más atrás, que debemos con nuestro corazón buscar y anhelar santidad. Un creyente, una creyente, no se cubre con la fachada, con la protección, ¿no? Es que nadie es perfecto, no. Un creyente sabe que no es perfecto, pero busca, anhela la perfección. ¿No es cierto? Entonces, si anhelamos eso, vamos a llegar poco a poco a la perfección. Hermanos, ¿se puede? Claro, lea Romanos 8, lea 1 Juan capítulo 3. En Dios todo lo podemos hacer. Llegar a una vida modelo para el Señor, que nuestras vidas impacten vidas, como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre como nosotros, de carne y hueso, con naturaleza pecaminosa, pero se esforzó para cumplir la voluntad de Dios y él dejó un legado que hoy todos recordamos. El apóstol que conquistó 3 continentes, que vivió para el Señor, tanto que él diría en Filipenses 1,
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Murió por el Señor, así que no me digas que nadie es perfecto, así soy, así me han conocido, así voy a morir. No, no diga eso. Usted busque, anhele, implore, invoque, ruegue al Señor para que su vida sea conforme a su voluntad. Sea sincero en la predicación. Sea sincero en la predicación. No es posible que usted le diga a un incrédulo, bueno, usted es imperfecto, así va a llegar. No. El mismo texto en Apocalipsis diría, ¿no? El que es santo, santifíquese. El que es justo, haga más justicia. ¿Por qué? Porque se puede seguir escalando en ese sentido de anhelar más santidad de Dios, ¿no? De vivir más santidad de Dios. ¿Por qué? Porque es progresivo. Se puede ir progresando cada año y es lo que debemos hacer todos nosotros. No se hable que la gente diga, por eso yo no quiero ser cristiano, porque más pecado me voy a ganar. Muchas veces, como diría Pablo en Tito, nosotros hacemos vituperar el evangelio. Por lo tanto, sea sincero. Si usted va a salir y va a decir que amen al Señor, usted ame al Señor primero. Dedíquese tiempo usted para el Señor. Recuerde que usted va a ser un ejemplo para la vida salvada. Usted no dice, bueno, ya hagan esta alma y ahora el pastor que se encargue. No, es usted quien va a discipular. Es usted que va a estar con esa vida. ¿Por qué? Porque el evangelismo tiene por centro, por corazón, el discipulado. No solamente estamos haciendo personas que se arrodillen un domingo por la tarde, estamos haciendo personas que quieran entrar al camino del discipulado. ¿Y el discipulado cuánto dura? Toda una vida. Pero usted va a estar con ellos los primeros pasos. Qué interesante eso, ¿no? Muy bien. 3. Debe tener amor. Un ganador de almas debe tener amor por las almas perdidas. Debe sentir compasión por ellas. Compasión es llegar a sentir como el otro. Sentirse dolido por la condición del otro y encontrar allí su deseo de ganarlo para Cristo. Entonces el amor es muy importante. El motor en realidad es el amor es el motor del evangelismo, ¿no? Ahora lo vamos a ver eso más abajo, pero hasta aquí es importante que entienda que usted lo que le va a impulsar es el amor. El amor al prójimo y para que ese prójimo se convierta y traiga gloria a Dios. Pero usted, ¿cómo se motiva? Amo al prójimo. Siento como el prójimo. ¿Por qué es importante el amor? Amado evangelista, amada evangelista futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas personas, en tu largo caminar de evangelista, no te vas a topar con personas que el evangelio, es decir, la muerte, la crucifixión, etcétera, pueden convertirse, claro, como lo vimos anteriormente, otras personas como el hermano Fernando, ¿no? Por conocimiento, los vas a ganar. Pero también, hermano, te va a tocar gente que solamente quiere ser escuchada. Gente que ha vivido un divorcio, gente que ha perdido un hijo, una esposa, gente que ha perdido su casa por deudas, gente que está sumergida en amargura. Y a esa gente no le vas a decir, ¿sabes qué es justificación? ¿Sabes qué es? No, no le vas a decir eso, pues, hermano. Entonces el evangelista tiene que ser sabio. Y en todo, incluido el conocimiento, el evangelio, el mensaje de escuchar o el mensaje de poder apoyar esa vida, tiene que tener amor. A veces te vas a encontrar con personas que te van a contar. Sí, qué bueno que eres cristiano, yo te voy a contar un poco, te va a decir, ¿no? Bueno, yo viví así, perdí esto, soy huérfana, mi papá me dejó, me lastimó, todo eso te van a contar. Y ahí, ¿qué tenemos que entender nosotros? Tú no digas, que yo no voy a escucharte, no digas eso. Recuerda que el amor, ¿qué implica? Tener compasión por los otros, sentir como el otro siente. El otro quiere ser escuchado. Entonces, muchas veces te va a tocar escuchar. Por eso tienes que ser sabio. Tal vez en el primer encuentro tú no le vas a predicar el evangelio, pero escúchale, pues, hermano, escúchale. Y dile, muy bien, sí, así es la vida. A veces te trata mal, es dura la vida. Escúchale y dile, ¿sabes qué? Me ha gustado hablar contigo. ¿Podemos encontrarnos una segunda vez? ¿Podemos después hablar? Yo también quisiera contarte algo. Entonces ya nace una amistad. ¿Me dejo entender? Por eso en el segundo módulo vamos a ver tácticas. Hermano, no te pierdas este curso. Es completísimo. Yo te voy a enseñar cómo evangelizar con este tipo de personas. Pero aquí te estoy dando requisitos. Recuerda que estamos trabajando el carácter del evangelista. Y aquí, ¿qué debemos de tener? Amor. Tú no te aburras.
Ay, qué aburrido escucharle a esta persona, cómo se ha separado, cómo la han abandonado. No digas eso. El amor, ¿qué es? Amar al prójimo. Por eso, ¿qué es el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa persona que está dolida, que ha pasado una enfermedad o que está enferma o que ha sufrido un divorcio, ponte en su lugar. Trátale como te gustaría que a ti te traten. Escúchale. A veces los evangelistas cometemos esos errores, ¿no? Ya, hermano, sí, pero Cristo te ama. Y Cristo, no, ya, cálmate, sé sabio. Esa persona necesita ser escuchada. Simplemente eso, escúchala, abrázala, diga, todo va a estar bien. A mí me pasó eso también. Yo he conversado con hermanos, con hermanitas, pero yo me voy dando de cuenta cómo van hablando, ¿no? Y yo sé que no es el momento de darles el evangelio, porque quieren hablar de sus problemas y yo me escucho y me siento. Incluso yo digo, yo también pasé eso, yo también viví eso, yo sé cómo se siente. Entonces empezamos a conversar. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque yo entiendo y soy empático, ¿no? Tengo empatía. Ten empatía con los demás. Hermano, ¿cómo puedo aprender ese tipo de cosas? El segundo módulo, hermano, está imperdible. Imperdible. Esto nada más es una probadita de los 2 módulos que se viene. Muy bien. Entonces, por amor, Dios envió a su Hijo amado. Por amor, Cristo no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por amor, se despojó a sí mismo. Por amor, se hizo semejante a los hombres. Por amor, se humilló haciéndose obediente. Por amor, obedeció hasta la muerte y muerte en cruz. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por amor. Entonces, frente a esto, ¿cómo nosotros podemos predicar este glorioso evangelio si no tenemos amor? De ahí que Pablo, ¿qué diría? Puedo profetizar, puedo mover montes, puedo hablar 1000 lenguas si yo quiero, pero de nada sirve si no hay amor, dice. Somos como metal que resuena, como címbalo. No hay amor, no sirve de nada, dice Pablo. Por eso es importante que el amor sea clave. De nada te va a servir tener conocimiento sin amor. De nada te va a servir ser bueno con las demás personas o salir a predicar el evangelio, dar folletos, repartir, predicar, si no tienes amor. El amor es lo que mueve el evangelismo, la comunión, la predicación y la vida con Dios. Todo se centra en amor. Por eso los dos mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Muy bien. 4, debe tener fervor, ¿no? Debe tener fervor. Ante esto, amados hermanos, antes de ir, para ganar personas para Cristo, estas deben saber y sentir que uno las ama. Que cuando les hablan, no están simplemente tratando de ganar a alguien para su religión. Deben saber y sentir que queremos lo mejor para ellos, ¿no? Por eso el amor es muy importante. Muy bien, ámele. Usted no le invites rápido a su iglesia. Domingo te veo a mi iglesia. No. ¿Te puedo visitar en tu hogar? ¿Qué tal si un día nos volvemos a encontrar en este parque? ¿Vienes tú aquí seguido? Entonces, todo va a partir del amor. No de traer a la religión o a tu creencia o a tu denominación, sino recuerda que tú estás trabajando en una vida. Sé paciente. Analízalo, estudia esa vida y tú vas a ir sabiamente entendiendo lo que esa vida necesita y en qué momento presentarle el evangelio. 4, debe tener fervor, ¿no? Está muy relacionado con todo lo anterior. Un notable evangelista dijo que en la cuestión de ganar almas el fervor es más importante que casi todo lo demás. Romanos 12:11 nos dice que seamos fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Hermano, ¿qué es ferviente? ¿No? Hacerlo con actitud, animosos, ¿no? Con fervor, con esa actitud positiva, con esa actitud de fe, que lo vamos a hacer, que podemos hacerlo, que Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, si hay un fervor, si somos animosos, ¿no? Si somos activos, por eso te decía, actitud, carácter y disponibilidad. Ahí va pues esto de tener fervor, estar dispuestos a toda buena obra, ¿no? No ser amargados, desganados. Hermano, vamos a predicar. Oh, hermano, yo ya tengo 60 años, me voy a cansar, ya tengo 55. O la mamá dirá, no, hermano, vas a disculpar, tengo que lavar la ropa de los hijos. Tú no tienes fervor. Tú no puedes ser un buen evangelista porque no tienes fervor.
Y si no tienes fervor, no creo que tengas amor, porque el amor es impulsada por el fervor también. Tampoco creo que tengas conocimiento. Por eso aquí que dice el material, el fervor es clave para todo lo demás. Si no hay fervor, si no hay ánimo para estudiar la palabra, si no hay ánimo para tener amor por los demás, si no hay ánimo para demostrar a Cristo en nuestras vidas, hermano, sin fervor, todo va a ir apáticamente. Por eso hay cristianos que están en las iglesias 15 años sin hacer nada, sentados, escuchando. Vamos a evangelizar. No, eso es para los jóvenes. O el joven, ¿no? No tengo tiempo. Me falta todavía aprender más. ¿Cuántos años estás en la iglesia? Apenas recién he nacido de nuevo. ¿Cuánto tiempo? 5 añitos recién soy cristiano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de verdad! Cuando no hay fervor, la vida cristiana carece de todo lo que hemos visto anteriormente. Carece de disponibilidad. Un cristiano tiene que ser fervoroso. Yo me acuerdo, amados hermanos, acá en la iglesia, cuando estábamos en la iglesia pequeñita, aquí en una casita, acabamos el culto y decía, hermano, hay que ir a visitar a un hermano. Hermano, yo tengo un enfermo allá, hay que ir. Y yo decía, vamos a visitar, vamos a predicar la palabra, vamos a ayudar, llevaremos algo, no sé, una ayuda económica, llevaremos ofrendas. Éramos animosos. Acá mismo estamos queriendo implementar eso a los hermanos. ¿Qué tal si el culto acaba a las 12? Imagínense eso. Y ustedes van a comprobar, algún día yo voy a hacer esta prueba en mi iglesia. El culto acaba aquí a las 12, 12:30. Acabamos todo, recogemos las ofrendas, la gente está listo para irse. Y yo digo, hermanos, un momento. Hay un enfermo aquí a 3, 4, 5 cuadras. Quiere que vayamos a orar y ahí está su familia. Vamos, hermanos, ahí vamos a ver quiénes son los fervorosos. Los animosos que van a decir, vamos hermano, un momento, vamos, una hora, 2 horas, vamos a orar, a predicar, vamos. Pero el que no es fervoroso, hermano, ¿por qué no dices más antes? Ya me había hecho planes. El fervoroso mira estas condiciones o estas actividades como una motivación. Trabajo, dice. Así como cuando alguien se alegra, ¿no? Como el maestro albañil, como el maestro constructor, ¿no? Está sin trabajo y llega alguien, construyme una casa. ¿Qué dice? Uy, no, trabajo, dice, ¿no? Está construyendo esa casa, viene alguien y le dice, después que acabes esto, me lo haces para mí otra casita. Está animoso, ¿sí o no? Trabajo. Y haces las cosas rápido para acabar y hacer ese trabajo. Así tiene que ser el cristiano. Si alguien te dice, hermano, ayúdame, vamos a trabajar, a evangelizar, trabajo te tienes que decir. Amén, gloria a Dios, tengo un trabajito, voy a ir allá a evangelizar, voy a ir a cumplir la gran comisión. No te aferres a lo que tú te has programado. Estas oportunidades una sola vez se dan. Por eso mayormente yo no he desaprovechado. O sea, ir a anunciar a funerales, a entierros, a enfermos. He ido yo a anunciar el evangelio, he ido yo a ayudar. ¿Por qué? Porque el amor me mueve, el fervor también. Aunque me he sentido cansado, claro, predicando en la mañana, predicando en la tarde, haciendo los estudios los sábados, pero aún así me doy tiempo. ¿Por qué? Porque tengo fervor, estoy animoso, quiero hacer las cosas. Hoy mismo, hermanos, estuve hablando con los hermanos acá, en una casa estuve enseñando de manera particular. Llego acá, ¿y qué hice? Me mojé un poco la carita, me mojé un poco el cabello, y dije, hay que enseñar. Muy bien. Y me pongo a estudiar un poco, me pongo a hacer las diapositivas. Y acabando este estudio, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que dar una clase en la noche. Entonces, ¿se trata de estar cansados o se trata de ser fervorosos? Fervorosos, hermanos, animosos. Recuerda que tu fuerza viene del Señor, fortalécete en el Señor. Muy bien. ¿Cuán animoso estás tú? Yo te pregunto algo. Tú sabes que tu papá, que tu tío, que tu sobrino, que tu vecino está enfermo. Y no me digas que no. Tú te has enterado de que alguien de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos, está enfermo. ¿Por qué no vas a visitarle? ¿Por qué no vas y tocas su puerta? Y le dices, hola vecino, hola vecina, hola amigo, me he enterado que estás enfermo, ¿puedo pasar? Te he venido a visitar, he traído un poquito de azúcar, un poco de un refresco, no sé. Y le compartes el evangelio. ¿Realmente estás fervoroso? ¿Realmente eres como Romanos
Anímense en el espíritu y sirvan al Señor. O eres tú, no, estoy cansado. En el trabajo desde de 7 a 8 y llego cansado. Esposa, sírvame cena y me duermo. Ah, no, pero hay tiempo para mirar TikTok, para mirar una peliculita, si hay fuerzas. Cuidado. El fervor es importante para la vida del evangelista, para la vida del líder, para la vida del cristiano. Usted no diga, el pastor tiene que ser fervoroso, pues. Hermano Fernando, tú haces eso porque eres pastor, pues. Y yo no, soy ovejita. No tienes tu fervor. Eres conformista tú. No debemos ser así para con Dios. Tenemos que tener actitud, carácter, disponibilidad. ¿Por qué? Porque de nada te va a servir tener un buen carácter si no eres activo, disponible para la buena obra. De nada te va a servir tener una buena disponibilidad si no tienes actitud. Por eso te dije al principio, estas 3 herramientas o estas 3 áreas son claves para la vida de todo cristiano y para la vida de todo ministerio. El carácter, la actitud y la disponibilidad, el fervor, el servicio, ser animosos, estar animados para toda buena obra. Cuando hay un fervor manifiesto, sin ningún indicio de indiferencia, las sencillas verdades penetran el corazón. Inciso B. Este fervor se manifiesta en la intensidad con que presentamos la palabra de Dios. El fervor necesario se alimenta de todos los requisitos que vivimos anteriormente frente a Dios. Salvación, santidad, humildad, fe y sencillez. Y frente a los hombres, conocimiento, sinceridad y amor. Entonces, cuando hay fervor, lo demás es sencillo de demostrar. Muy bien, cuando hay fervor. Por ejemplo, los pastores, los líderes, como yo, ¿qué tenemos que tener? Fervor por predicar. Fervor por predicar y enseñar la palabra de Dios. Y los hermanos, ustedes me conocen, hermanos. Yo puedo estar 3, 4, 5 horas predicando, enseñando, hablando de la Biblia, porque me encanta. Amo hablar de la Biblia. Tengo fervor por eso. Prediqué en una iglesia de 3 hermanos, 4 hermanos. Predico en una iglesia de 15. Voy a predicar después en una iglesia de 20, 50. ¿A mí me llega fervor porque veo más personas? No. Así predique a una sola persona, yo voy a predicar con fervor. ¿Por qué? Porque yo soy fervoroso ante la palabra de Dios, no ante la cantidad. Lo mismo pasa en el evangelismo. Yo voy a ir a evangelizar, aunque nadie se acerque, aunque nadie escuche, aunque nadie me diga, hermano, me convierto, yo voy a salir y predicar el evangelio. Lo mismo, yo voy a ir a visitar a un enfermo, aunque ese enfermo no se convierta, aunque ese enfermo no reciba el mensaje. Yo voy a ir a evangelizar, ¿por qué? Porque tengo fervor por cumplir la gran comisión. El fervor tiene que venir por la motivación correcta. ¿Me dejo entender? El servir al Señor es un privilegio en toda área, en todo campo, es un privilegio. Y como tú eres un servidor, una servidora de Dios, hazlo todo con fervor, animoso, con actitud. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Inciso C. Si buscamos de todo corazón llenar aquellos requisitos, el fervor saldrá espontáneamente por la presión que todo eso produce en nuestro corazón. ¿Ve? Resultado de todo. No olvidemos, en la salvación de las almas, un 30% depende del método o técnica y un 70% del carácter del ganador de almas. Entonces, ha sido muy importante ver lo que estamos, cómo estamos viviendo, ¿no? Amados hermanos, amadas hermanas, un placer haber estado con ustedes. Mi nombre es Fernando, un placer poder estudiar con ustedes. Ha finalizado la lección número 3. Ha finalizado la lección número 3, requisitos para un ganador de almas. Así que yo le animo, amado hermano, yo le animo a que usted vea si estos requisitos aún están en su vida, ¿no? Si estos requisitos sí se están cumpliendo en su vida, amado hermano. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están estos requisitos en su vida? ¿Hay fervor? ¿Ama a los demás? ¿Tiene conocimiento de la palabra de Dios? En cuanto a Dios, ¿vive en santidad? Todo eso es lo que usted tiene que ver. Muy bien. Usted decida todo eso. Muy bien. Mi nombre es Fernando. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos hoy en la noche también con un estudio. Y repito una vez más, si este video le ha gustado, le ha edificado, vea los anteriores y siga con nosotros el curso. Muy bien. En el canal de YouTube
Ahí, aquí abajo lo puede ver, hermano Fernando, búsqueme ahí, ahí tengo en la playlist cantidad de estudios bíblicos. Muy bien, la página de Facebook, Viviendo con una Perspectiva Bíblica, y aquí está mi WhatsApp, ¿no? Acá está mi WhatsApp, ¿no? Si usted quiere comunicarse conmigo, una ayuda, un asesoramiento, algunos recursos materiales, aquí está mi número de WhatsApp. Muy bien, Dios bendiga sus vidas, amados hermanos, nos vemos, bendiciones.